Hola, buen día. El día de hoy les voy a recitar el ensayo Mis ideas de C. Leo Arias. Desde que el Congreso Legislativo emitió el decreto de convocatoria a elecciones de presidente de la República para el periodo de 1887 a 1891, muchos de mis compatriotas vienen insinuándome el pensamiento de proclamarme candidato para aquel alto puesto. Notabilidades políticas de los demás estados de Centroamérica simpatizan con esa idea y la juzgan conveniente y oportuna. Entre aquellos y estas figuras sujetos honorables que o no conozco personalmente o no había tenido antes la honra de sus relaciones, en lo general he guardado silencio porque ni esperaba que tal pensamiento tuviese el eco y la propaganda que se nota en los pueblos, ni me he creído apto para el ejercicio del poder, cuyas delicadas funciones son incompatibles con los hábitos de retraimiento político que he traído en más de una década de aislamiento y de exclusiva consagración a los cuidados de mi familia y a las tranquilas labores de la tierra. Pero se insiste en mi llamamiento y se hace sonar mi nombre como candidato presidencial en todos los departamentos de la República, a la vez que en cartas privadas como el folleto de mi verdadero amigo el Señor licenciado don Policarpo Bonilla, dado a la luz el 30 del mes pasado y especialmente en la proclamación de Tegucigalpa, que circula impresa con fecha 1 del corriente. Bajo respetables y numerosas firmas, se me excita a la aceptación y a que expane mis ideas. No podría, pues, prolongar mi silencio sin faltar a los respetos y a los miramientos que debo a mis ciudadanos y amigos y sin contrariar mis antecedentes y mis sentimientos de patriotismo, único resorte de mi vida pública. Mucho se equivoca cualquiera que me atribuya vulgar ambición de mando. Sé por experiencia propia y por las enseñanzas de la historia que el cargo de gobernante supremo en este país es un verdadero sacrificio para el hombre de bien que en su penoso camino casi siempre recoge por recompensa amarguras, decepciones e inconsecuencias, no sórdidos cálculos que envilecen ni personalidades de odio, ni la vanidad de los fagnos pueden ser móvil y halago para quien admira y tiene por modelo la pureza de manos, la elevación de propósitos y la modestia republicana de los próceros de la patria, Dionisio Herrera, Francisco Barrundia y Trinidad Cabañas. Fenomenal sería el triunfo de mi candidatura, como lo es ya mi proclamación verdaderamente espontánea y provechosa lección. Sería además para los que no creen en los pródigos de la voluntad libre y en la fuerza moral de la opinión pública, a veces incontrastable en épocas definidas. No obstante, acepto los honores de mi candidatura, proclamada dentro de los límites del derecho y de la propaganda pacífica y decente que son y han sido en todos tiempos el distintivo y la norma de mis amigos políticos. Fuera de la ley, en nada pienso ni nada aceptaría. Al hacer esta franca declaratoria, debo ante todo protestar que mi preferente y anhelada aspiración es llegar a ver restablecida la patria centroamericana. Todos nuestros esfuerzos de perfeccionamiento, todos nuestros sacrificios, por grandes y generosos que parezcan, serán más o menos estériles y traducidos como formas peladas de flequez y egoísmo, mientras insensatos sigamos sin rumbo en la
en el naufragio de los unionistas nacionales del malhadado y tenebroso año de 1839. Hecha esa protesta que tranquiliza mi conciencia patriótica y que desde luego me liga en compromiso solemne con mis correligionarios de Centroamérica, debo también, para corresponder a las distintas excitaciones, hacer conocer una vez más a mis ciudadanos mi credo político y mis aspiraciones concretas como hombre público, sin que baste hallarse alguna de ellas en nuestra Constitución y leyes, ya que me propongo presentar en síntesis y a grandes rasgos un sistema de gobierno definido, trazar un cuadro de administración pública en la región ideológica como punto de partida al terreno de los derechos que reclaman los progresos y conquistas de la época y las peculiaridades y conveniencias de Honduras. Así no podrá acusárseme de inconsecuencia ni hacerse nadie ilusiones de que yo pudiera prestarme como agente de otras ideas y menos como instrumento de personalidades y de pasiones indignas. La unidad de fuero, sin más excepciones que para los militares en campaña, la seguridad individual afianzada especialmente por la garantía de habeas corpus, debidamente reglamentada para que en ningún caso resulte ilusoria, la abolición absoluta de la pena de muerte y la suspensión inmediata de los cadalsos políticos, en la abolición de la tortura, de los palos o flagelaciones, de las penas perpetuas e indefinidas y de las infamantes, la garantía de la propiedad en todas sus formas, la libre manifestación del pensamiento por la palabra o por la prensa, sin otra responsabilidad que la de calumnia, deducida ante el jurado, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de locomoción, la libertad de enseñanza, la libertad industrial y comercial, la libertad de cultos y la independencia entre la Iglesia y el Estado, la igualdad civil y política, la universalidad del sufragio, la autonomía del municipio y la consiguiente independencia de las municipalidades, la limitación racional de periodo para el presidente de la República, la prohibición de reelección presidencial, de diputados, magistrados, o sea, la alternabilidad de ciudadanos en el ejercicio del supremo poderes, la absoluta independencia de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, en términos que el ejecutivo no se convierta en legislador ni invada bajo ninguna forma el santuario de los tribunales de justicia. En suma, aspiro a ver en práctica todos los principios que constituye la República Democrática y las verdades secundarias que derivan su naturaleza bajo un gobierno respetable de regularidad y de progreso. Entre estas verdades consecuenciales quisiera primordialmente la paz interior, o sea, la armonía entre el pueblo y el gobierno, que solo engendra una política sensata, exenta de extralimitaciones, de violencias y amenazas, políticas de justicia, de equidad y de garantías para todos los habitantes de la República. La paz exterior basada en el respeto y en la estricta observancia del derecho internacional, la amistad estrecha y de familia con las repúblicas hermanas, procurando la identidad o la mayor asimilación posible de los principios políticos adoptados por sus gobiernos bajo las condiciones imprescindibles de la democracia y de la república. El respeto a la Constitución y a las leyes
la efectiva responsabilidad de los empleados en todos los ramos de administración, el nombramiento de diputados al Congreso Legislativo, de presidente de la República y de magistrados para la Suprema Corte de Justicia por elección popular, de magistrados para los cortes de apelaciones y de jueces de instancia por la Corte Suprema, de jueces de paz por la Corte de Apelaciones propuestos en ternas por los jueces de una instancia. La votación directa y por cédulas secretas en la elección populares en un solo día en todos los municipios de la República mediante división de cantones o mesas electorales y el escrutinio de votos por ministros de fe ante selecto comité de ciudadanos. La prohibición de paradas o ejercicios militares de los miliciados ciudadanos en el día enseñado para elecciones populares. La destitución y castigo como prevaricadores a los que ejerciendo autoridad en el orden civil, en el político y en el militar impongan, amenacen o influyan directa o indirectamente para inclinar la votación de las elecciones populares. La decidida protección de la instrucción pública mediante universidades centrales para estudios profesionales de ambos sexos y colegios de enseñanza secundaria igualmente para los dos sexos. En las capitales de departamento, escuelas superiores departamentales, escuelas primarias en todos los municipios subvencionadas por el gobierno cuando no basten sus fondos, escuelas de artes y oficios y lecciones nocturnas a los artesanos, agricultores e industriales adultos. El celo de la pureza, la economía y la equidad en el manejo e inversión del Tesoro Nacional, el afianzamiento del crédito nacional en el interior y su restablecimiento en el exterior, la subordinación del presupuesto general de gastos a los ingresos del erario, la formación de una caja de ahorros y de reserva para acometer empresas de manifiesta utilidad general y para hacer frente a los gastos en circunstancias anormales o extraordinarias. La exclusividad administración de los caudales públicos por empleados subalternos de Hacienda, bajo reglas o preceptos fijos e inalterables a voluntad del gobierno y sin otra dependencia que de la ley. La negación de contratas ruinosas para el erario nacional, la percusión y el castigo de los agiotistas, la supresión absoluta de contribuciones directas sobre el capital y de las prestaciones personales, sustituyéndolas con impuestos indirectos y con rentas determinadas y cedidas a beneficio de los municipios. La conclusión del camino de hierro interoceánica y la construcción de ramales a los departamentos, la apertura de vías fluviales, carreteras y de herradura, la protección y fomento de la inmigración, el establecimiento de colonias en nuestros desiertos al favor de contratas y de concesiones liberales, la reforma de las leyes militares sustantivas y adjetivas en sentido liberal, la supresión del Estado Mayor General en tiempos de paz y la reducción de guarniciones del número de plazas que basten para guardar el orden. La estricta observancia de las excepciones de aquellos que por su edad están fuera de la organización de las milicias. La admisión obligatoria de las renuncias que hiciesen de sus despachos los oficiales de jefe y jefes del Estado que por su edad o por otras
excusas o impedimentos legales están fuera de la organización militar y el establecimiento de un diario costeado por el gobierno o órgano de la oposición legal que ilustre, discuta y objete las providencias, los actos y las extralimitaciones de los poderes públicos. Tal es, en compendio, mi ideal político y administrativo. He ahí mi rojismo, el rojismo de todos los de mi escuela, cuya bandera triunfa en Centroamérica. Verlo implantado bajo un sistema seguro que inspire fe y confianza a todos los hondureños es mi ardiente aspiración. Para empresa tan colosal y tan difícil en un país donde hay que romper con preocupaciones, con precedentes contrarios, con hábitos arraigados de inercia e indolencia, necesario es que el gobernante lleve a los puestos públicos personalidades conspicuas y homogéneas y que se rodeen de ciudadanos de antecedentes honrosos, de hombres de luces y de voluntad en la senda del bien. Comprendo que no sería yo quien pudiera tanto si el sufragio de mis conciudadanos me llamara al ejercicio del poder, pero en todo caso presidirían mis actos la buena fe y la honradez y daría prueba de perseverancia, de firmeza, de desprendimiento y de patriotismo, como las daré en todo tiempo de consecuencia personal y política a mis compatriotas que me honran con su proclamación, cualquiera que sea el resultado de la elección popular. Comayagua, San Isidro, 23 de julio de 1887.